Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional, una transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Hoy tendremos un programa muy amplio con muchos temas. Trataremos de abordar la mayor cantidad de perspectivas de esta crisis. Tendremos a los alcaldes de ciudades que están muy afectadas. Temuco, al alcalde de Punta Arenas. ¿Qué es lo que está pasando? Son realidades en el sur de nuestro país muy complejas y algunos de ellos focos importantísimos, que es la comuna más grande o que tiene más casos, el caso de Temuco. ¿Qué está pasando allí? Tendremos también un panel de conversación aquí con Francisco Vidal, Giorgio Jackson, estará Felipe Cast, María José Hoffman y Fernando Leanes, el representante de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS en Chile, nos acompañará también esta noche de manera remota para tratar de vislumbrar qué es lo que viene. Pero partimos por una conversación remota con el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, porque también nos interesa mucho saber qué es lo que está ocurriendo en esa materia. Rodrigo, muy buenas noches, gracias por recibirnos en tu casa hasta ahora. Hola, ¿qué tal, Matías? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hemos leído entrevistas y cartas o qué sé yo, columnas tuyas, y en una de ellas a mí me llama la atención que hablas de un daño significativo de la economía. Me gustaría que pudieras cuantificar qué es lo que viviremos a tu juicio y tratar de llevar a la vida real, ya que eres profesor hoy día de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, ¿qué es lo que significa que suceda, por ejemplo, el escenario que plantea el Banco Central de que nuestra economía decrezca o que tenga un crecimiento del menos 2,5% en el margen del rango? Bueno, lo básico de que la economía cuando crece o baja es que todo lo que producimos en un año resulta ser menor, de menor valor, que lo que producíamos el año anterior. Eso es cuando la economía baja, ¿no es cierto? Y lo que prevé el Banco Central es justamente que va a pasar eso, que la economía va a tener un decrecimiento que debiera ser del orden de 2% según el banco. Yo creo que si fuese 2% no sería nada de malo. La verdad es que no sabemos. Hay que ser bien franco aquí con la gente, que lo que estamos viviendo es muy único. No es un ciclo económico normal. Tiene muchas características que podemos discutir, que lo hacen distinto de los ciclos normales. Y por lo tanto no sabemos mucho, pero lo que uno está viendo en otros países respecto de los datos que van saliendo muestran que lo que pasa en el cortísimo plazo es bien fuerte que muchas actividades económicas caen rápidamente. Es cosa de ver restaurantes en Chile, es cosa de ver el turismo, la construcción, muchas cosas que simplemente no se pueden hacer por las cuarentenas. Ahora, una de las disyuntivas del momento es cómo equilibrar justamente la política sanitaria con la economía. Hay una disyuntiva que hay un gran debate en el mundo, pero hay quienes estiman que ni siquiera es ético plantear esta disyuntiva, porque creen que inmediatamente al discutirlo es quizás equipararlo o poner lo económico por sobre lo sanitario. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? Bueno, esta es una discusión en realidad antigua, que no es solo de los temas que estamos viviendo hoy día con el coronavirus. Imagínense ustedes cuando uno decide subir o bajar, por ejemplo, la velocidad máxima de circulación en una carretera. Si uno la sube, ahorra tiempo a la gente, gana tiempo, libertad, puede estar más tiempo en su casa o trabajando, y eso tiene un valor. Pero también cambia la probabilidad de que haya muertes. Y la sociedad implícitamente toma a cada rato decisiones de ese tipo. Del momento que uno hace un presupuesto que pone cierta plata en educación y cierta plata en salud, también está haciendo ciertas decisiones muchas veces implícitas, difíciles de discutir, muy incómodas, pero que al final sí se le pone, llamémosle, no sé, valor, no a la vida, porque uno no sabe exactamente si el peso extra va a salvar o no la vida, sino que a la probabilidad de que más gente pueda probablemente extender su vida. Y eso la verdad es que sucede en todas partes. Yo creo que hoy día no tenemos, sin embargo, la fineza de saber cuánto es el efecto de una cosa u otra. Yo en estos momentos confío más, en vez de estar pensando y peleándole a los médicos que decidamos cuidar más o no la economía, creo que los médicos tienen que preocuparse de tener la mejor estrategia posible, la gente que sabe de epidemias, y los que no sabemos de epidemias, seguirlos a ellos y tratar de hacer todo lo posible para apuntalar la economía siguiendo la estrategia que ellos van a seguir. Ellos probablemente lo están considerando también.
Sí, ahora ha surgido este concepto del aplanar la curva a los contagiados, que es bien evidente, que es tratar de que no estén todos en el mismo lugar esperando la atención médica y colapsen los sistemas hospitalarios, ¿no? Pero, ¿cómo pueden...? Esto tiene un costo. Aplanar la curva quiere decir congelar, suspender la economía durante un tiempo, la actividad durante un tiempo, tiene un costo. Y hay varios especialistas, economistas que han dicho que esto, claro, este costo hay países y economías que lo pueden solventar mejor, enfrentar mejor, las economías más ricas, que tienen mejor financiamiento, más espalda, y economías más pobres les es más costoso. Entonces, me gustaría saber qué opinas tú respecto de la hibernación que tienen que tener, y esto lo podríamos llevar a nuestro país, distintas regiones. Hay regiones que pueden más, regiones que pueden menos, con más actividad, con menos actividad. A ver, yo creo que hay un poco de exageración, creo, en esto de hacer un dilema tan grande de la economía y de la hibernación, ¿no? En el siguiente sentido, si uno no hace cuarentenas apropiadas, va a tener que hacer más cuarentenas en el futuro probablemente. Por lo tanto, más que yo al menos poner en duda la estrategia de hacer cuarentenas, lo que creo que hay que hacerlas es considerar dos cosas, que sean oportunas, y eso no tiene que significa no muy temprano, porque muy temprano significa que perdemos la posibilidad de que algunos se contagien y se vayan haciendo inmunes, así lo entiendo yo, pero tampoco pueden ser muy tardes, porque ahí ya hay un colapso de los hospitales. Entonces, hay una velocidad óptima desde el punto de vista solo de ir cuidando vidas. Pero hay que tener cuidado, porque uno no se puede saltar tan fácil eso, porque al final de los días no es creíble simplemente que si hay un contagio muy generalizado, muchas muertes, al final no terminemos con cuarentenas igual. Entonces yo creo que es un poquito falso el dilema en el corto plazo, al menos. Donde yo creo que se juega de verdad la cancha del tema económico es con medidas. Y yo creo que ahí es donde aún nos falta más discusión, faltan cosas, han hecho algunas muy importantes, pero creo que el efecto de las medidas económicas que se puedan tomar pueden ser tanto o más relevantes de esta discusión, de la discusión más sanitaria. Y ahí tú has dicho que se han dado buenos primeros pasos de parte del gobierno, pero insuficientes. ¿En qué se debería acelerar o profundizar a tu juicio? A ver, yo creo que se han hecho cosas muy importantes de parte del gobierno. Toda la postergación de impuestos creo que es una inyección de recursos bien importante a muchas empresas. Creo que se solucionó bastante bien el problema de las personas que son asalariadas, que tienen contrato y que básicamente no van a poder trabajar y quedan vinculados a la empresa, pero pueden estar en la casa y recibir parte de su sueldo. Pero nos faltan, yo diría, básicamente dos cosas. A través del seguro de cesantía, esa es la estrategia. El seguro de cesantía yo creo que es algo correcto, pero tenemos un montón de gente que no tiene acceso al seguro de cesantía. Se dieron este bono COVID, que es un bono relativamente chico. Yo no estoy seguro que le esté llegando a todos los que lo necesitan, creo más bien que no, y por lo tanto queda trabajo de identificar a aquellas personas que tenían una pega por cuenta propia, trabajaban más bien informales, eran vendedores ambulantes, era un feriante, era un taxista que no puede trabajar, era un garzón quizás que no tenía un contrato a plazo fijo, ni siquiera era un contrato muy bueno, sino que iba de repente a trabajar. A esas personas hay que llegar. Y el gobierno tiene algunas herramientas que tiene que explorar y tiene que poner más plata. Esto no se va a solucionar con las magnitudes que se han gastado hasta ahora, se han prometido hasta ahora. Y yo creo que esa es la siguiente etapa. ¿Cómo hacer que estas personas se queden en la casa para que tengan seguridad económica, para que no tengan que salir y por lo tanto no influyan en la dinámica de los contagios? Y además me preocupa un poco la estabilidad social. Rodrigo, yo creo que cuando tengamos así cuarentena grande, bueno, en una zona de clase media grande, por ejemplo, creo que hay que tener a la gente tranquila. Rodrigo, está todo el tema financiero, que si quieres podemos verlo en un rato. Sí, luego, pero un segundito. Primero, ¿cuáles son esas herramientas que tendría la autoridad para detectar dónde están esos trabajadores por cuenta propia a los cuales no les va a llegar o no les está el bono? ¿Y de dónde podría salir la plata, a tu juicio, para que el bono sea más grande que los 50.000 pesos? A ver, hay dos cosas acá. Primero, identificar y después llegar con la plata a ellos. Una cosa es saber que hay personas que lo necesitan, incluso tener su RUT, pero otra cosa es llegar a ellos. Por suerte tenemos un montón de microeconomistas muy buenos en Chile. Yo sé que están varios de la propia Universidad Católica apoyando al gobierno, pensando en mecanismos para llegar. A mí se me ocurre uno muy simple. Uno podría agarrar el Registro Nacional de Hogares, que son los RUT de todas las personas básicamente, por familia. No tenemos a todos, pero a muchos. Ver quiénes eran empleados el mes pasado, sacar a esos, y después juntar esa base de datos con la cuenta RUT, por ejemplo.
Y ahí tendríamos un montón de gente que tiene cuenta RUT y que uno podría llegar con ellos con dinero. Ahora, ¿de dónde sale la plata de esto? Esto es bien importante. Chile no tiene infinita plata como los países desarrollados para entrar a subsidiar en magnitudes gigantescas. Pero tampoco espacio. Somos un país, claro, no somos un país latinoamericano típico, somos un país muy bien comportado. Primero, tenemos acceso a deuda. Hoy día Chile se puede endeudar a tasas bastante bajas en comparación a cualquier país de la región. Después tenemos los fondos soberanos, que se van a usar, por cierto, pero se podrían usar un poco más. Y por lo tanto, también hay espacios de nuevas platas. Y por último, también yo creo que vamos a poder reasignar mucho, porque la capacidad del Estado de gastar todo su presupuesto en este ambiente es muy difícil. Piensen en las obras públicas, por ejemplo. Vamos a tener atrasos muy significativos y por lo tanto el déficit va a ser mayor, pero una buena parte yo creo que se va a poder financiar con reasignación. No es tanta plata tampoco cuando uno habla de bonos, porque no hay que asustarse tanto. Lo clave es que esto no sea recurrente, no se repita en el futuro. No nos podemos acostumbrar a tener bonos todos los años, pero por una vez, por 3, 4 meses, que es lo que se necesita hoy día, hay que hacer. Ahora, Rodrigo, tú te estás refiriendo a tratar de incentivar la liquidez, bueno, es para las empresas, pero estos bonos sobre todo son para atacar el shock de demanda. Pero esto no es necesariamente el shock de demanda, porque si le pusiéramos mucha más plata a cada una de las personas, hay un problema de oferta también. Hay por supuesto. Hay muchas empresas que no están produciendo, por lo tanto los bienes no están disponibles tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a esa parte? Hay gente que dice, sí, exactamente, que quiere una política contracíclica keynesiana. Eso no es entender la naturaleza del shock. Este shock lo produjimos nosotros mismos. El Estado se pone de acuerdo en decir, ¿saben qué? No podemos dejar a la gente trabajar lo normal por razones superiores, que es cuidarles la vida. Y por lo tanto, desde ese momento estamos en presencia de algo bien inusual en economía. Los bonos son básicamente para que la gente pueda tener para comer los meses que no va a poder trabajar. Esa es la cuestión básica. Y creo que eso es muy importante para que la gente pueda tener el distanciamiento social que necesitamos. Y también, bueno, obviamente hay una razón ética de fondo en eso, pero también yo creo que tenemos que cuidar harto la política. La política en Chile viene bien complicada desde hace meses, desde el punto de vista de lo que piensa la gente en las calles, el estallido social, etc. Y creo que la gente tiene que sentir que el Estado le da una mano en estos momentos, que no la abandona. Mal que mal, el Estado es el que le está diciendo que no puede trabajar. Esto no es que la gente no quiera trabajar, simplemente el Estado le prohíbe hacer esto, y por lo tanto tiene que ser compensada de alguna manera. Rodrigo, y dado que tú hablas de la política, dices que los políticos no han estado a la altura en algunos momentos, ¿cómo han estado mejor, han estado bastante mejor, pero sí. Pero ¿cómo se hace en este modo político en que estamos desde octubre a la fecha y antes, donde probablemente sea súper difícil, más que en otras situaciones, de poder apoyar a la empresa, que no sea visto por algunos como apoyar a los ricos versus los pobres, a los poderosos versus los desvalidos, a las empresas por qué en vez de las personas? ¿Cómo ves tú ese dilema? O más bien, ¿cómo se va a poder hacer entender que hay que apoyar también a la empresa para que haya oferta de cosas? Bueno, la empresa no son los dueños de la empresa es una institucionalidad que contrata, que le compra a otras empresas, le vende a sus clientes y por lo tanto, si no tenemos empresas, o tenemos mucho menos empresas, en 3, 4 meses más, porque las hemos apagado durante este tiempo y no sobreviven, ahí sí que estamos en un problema mayor, porque vamos a tener un desempleo persistente. Entonces es clave buscar mecanismos para que las distintas empresas de todos los tamaños puedan pasar este bache. Algunos van a necesitar bien poca ayuda porque siguen trabajando. Algunas están completamente sin ninguna entrada. Esas van a tener que necesitar mucho más ayuda. ¿Cómo se llega a ellos? Depende del tamaño, depende de la naturaleza de la empresa. Pero aquí el sistema de crédito bancario es central, eso de partida. Y lo segundo, creo yo creo que llegó el momento de hacer un paquete fiscal del gobierno, oposición un poco más grande. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, es difícil encontrar un país que tenga más divisiones que Estados Unidos estos días. Sí. Y lo más bien que Trump con los demócratas se pusieron de acuerdo y hicieron un paquete de 10 puntos del PIB, en que la mitad es gasto. Y quizás lo más interesante respecto de tu pregunta, Matías, de las empresas. Los demócratas le dieron el poder al gobierno de poder intervenir en empresas, le dio un montón de plata para poder hacer inyecciones de capital o formas de intervención inteligente. Por supuesto, tienen vigilancia sobre eso. ¿Lo ves posible en Chile, Rodrigo? Pero en la urgencia. ¿Lo ves posible
Eso que Sí, día, ¿sí? yo lo veo posible. Yo creo que, bueno, de partida, yo creo que en las últimas 2 semanas, tanto la gente común y corriente, uno mismo, pero también el mundo político ha tomado conciencia mucho más clara de lo grave de la situación y sobre todo de lo grave de no hacer las cosas correctas. Yo creo que es una oportunidad esta en que el efecto de la política pública bien hecha tiene más potencia, puede hacer más diferencia que el ciclo económico habitual. Y por lo tanto creo que es muy importante que los partidos políticos, los presidentes de partidos, se junten con el gobierno. De hecho, esta semana el Polo Progresista propuso algo, después hubo un listado largo de economistas más de izquierda que propusieron otra cosa que no era tan distinta, todo alrededor de los bonos, ¿no? Pero está ese tema y está el tema de cómo apoyar a las empresas para que sobrevivan, que son los dos grandes temas, creo yo. Sí. No hay que enredarse con más cosas, además de la salud, por supuesto, pero de eso yo sé menos. Pero los temas de cómo apoyar a la familia para que se den en casa y para que las empresas sobrevivan, de poner todo el foco en esas dos cosas. Desde el Ejecutivo o quienes manejan la billetera fiscal, por así decirlo, te tocó estar en ese trabajo, ¿tú crees que todavía hace falta poner más gasto respecto del PIB? Pero también has dicho que la CMF, que es la Comisión Financiera, del mercado financiero, Sí. perdón, gracias, Comisión del Mercado Financiero, y que el Banco Central tiene más por hacer todavía. ¿Qué te parece que desde ese lado todavía le queda? Y el presidente del Banco Central hoy decía que no se ha gastado todas las balas del Banco Central. Y ahí hay una disputa bien interesante de hasta dónde puede llegar en su institucionalidad el Banco Central. Bueno, hay muchas cosas, como dices tú, en el lado financiero que se pueden hacer. En otros países se ha acordado una postergación de cuotas automáticas para muchas personas, para muchas empresas. Posiblemente el gobierno tenga que, y entiendo yo que está trabajando en alternativas para hacer una garantía para que los bancos puedan hacer nuevos créditos sin tomar todo el riesgo que existe hoy día, porque la economía es mucho más riesgosa que hace 2 meses, ¿no? Y por lo tanto los bancos no van a tener el apetito, no tienen la capacidad, las espaldas para hacer todo lo que se necesita que hagan. Pero para eso está el Estado, y el Estado tiene mucho más espaldas, cobra impuestos en el futuro. Y por lo tanto se pueden hacer cosas. Está este tema lateral, pero que ha sido interesante porque ya hay varios economistas hablando de la posibilidad de que el Banco Central financie el fisco, claro, indirectamente o directamente. Para que la gente entienda, el Banco Central hoy día, cuando emite dinero, cuando hace sus billetes, puede comprar solo cierto tipo de deuda, pero no la deuda del fisco. Y uno podría pensar, que es como existe en todas partes del mundo prácticamente, que también pueda comprar parte de esa deuda. Cosa distinta es que le preste plata al fisco, así como que él le presta plata un ente a otro. Eso es más complejo. Chile vivió periodos complicados en eso. Pero más allá de esta discusión, yo me gustaría decir lo siguiente. La verdad es que esta discusión es un poquito rara porque tenemos un montón de financiamiento todavía al lado. Es como estamos preocupados del financiamiento cuando no tenemos gastos todavía. Todavía falta, todavía es espacio. Con una tasa de interés de 1% más UF a 10 años, todavía el fisco se puede endeudar un montón. Dos cosas, respecto del financiamiento, dos cosas me gustaría. Hemos visto hoy día que los bancos privados, cada uno tiene de alguna manera su propia estrategia, su propia fórmula para llegar a sus clientes. ¿Te parece que debiera los bancos, a través de institucionalmente o respaldado por, no sé, por la institucionalidad que los regula, poder dar una solución más regular? Es decir, que todos los bancos den 2 meses, 3 meses o 4 meses, o contar pero que no dependamos de la voluntad o de la espalda de cada uno de nuestros bancos. Somos deudores hipotecarios, la mayoría de muchos chilenos. Yo creo que hay dos temas que son separables. Uno es el cortísimo plazo. Mientras no estén todas las herramientas disponibles para que los bancos puedan hacer su trabajo de ir viendo deudor por deudor y darle un crédito, por ejemplo, a 5 años a un restaurante que sabemos que le va a ir bien, pero que va a estar 4 meses parado, ese con una garantía del Estado, porque de nuevo el banco no se lo puede comer todo ese riesgo, y con liquidez que da el Banco Central. Mientras no lleguemos a ese estatus, yo creo que sí vale la pena la segunda pata, que es cómo hacemos refinanciamientos mucho más masivos. Me preocupa que hoy día en Chile, básicamente el caso por defecto es no refinanciar. Y algunos se están pudiendo refinanciar. En otros países se han logrado acuerdos de distinto tipo, mandatados por la autoridad, porque los bancos acuerdan algún tipo de sistema en que es mucho más masiva Hace falta coordinación ahí.
Bueno, mira, el presidente de la Asociación de Bancos hoy día decía, no hay que preocuparse, esto está caminando bien. Ojalá que camine bien. Pero me preocupa a mí sustancialmente lo siguiente. Un banco específico cualquiera no tiene por qué preocuparse de la macroeconomía en su conjunto. Él no internaliza eso. Y por lo tanto puede terminar haciendo menos reprogramaciones en el corto plazo de lo óptimo para todos. Es muy parecido a que nos obligan a nosotros a quedarnos en la casa. Si uno fuera completamente racional, yo por lo menos me guardé antes de que me obligaran a estar en la casa. Sin embargo, ¿por qué el Estado obliga? Porque lo que yo decido es le afecta insuficiente. A otros. Porque Rodrigo, afecta a otros. Rodrigo, lo último que te quiero preguntar es soluciones como las planteadas por AFP1, de financiar a las personas con el 5% o en fin, con algo de los fondos que tenemos en nuestras pensiones o para nuestras pensiones. ¿Te parece una solución razonable, viable? Yo creo que es una pésima idea, para ser bien franco. Creo que es jugar con fuego. Ya tenemos un tremendo problema de pensiones, eso sería solo agravarlo. Sería obligar a la gente a vender en un momento súper malo para vender, cuando los fondos ya cayeron. Sería súper complicado, además, hacia mediano plazo. Es complicado para los jóvenes, porque los jóvenes tienen poca plata, le daríamos mucha plata a los viejos. No, para mi gusto es una muy mala solución. Yo creo que tenemos... además hay una cuestión bien de fondo, Matías. Hemos ido construyendo un Chile en que básicamente todas las cosas uno tiene que hacerlas para sí mismo, y cuando vienen los tiempos malos, uno se ayuda a mí mismo y no hay básicamente ayudas cruzadas a nadie. Eso es nuestro sistema de pensiones, el sistema de seguro de cesantía en la primera etapa, no en la segunda, sí, pero en la cuenta individual. Es claro, es distinto. Sí. Entonces, creo yo que tenemos que buscar maneras que esto se reparta mejor la carga. Y por lo tanto, en algo como nos está pasando ahora, en que, de nuevo, por el bien común estamos obligando a alguna gente a no trabajar. Bueno, la sociedad tiene que pagar más en general por eso y no hacer que cada persona pague su propio problema, que, de nuevo, por el bien común le estamos imponiendo. Rodrigo Valdés, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, exministro de Hacienda, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa esta noche. Que estés muy bien. Muchas gracias, Matías. Chao, Rodrigo, cuídate. Bueno, y nos vamos de inmediato, de manera virtual, a Temuco, porque allí nos atiende, también en su casa, suponemos, el alcalde Germán Becker. Temuco, no sé si es la cifra exacta de este último minuto, pero hasta las últimas cifras que teníamos, era la comuna que tenía más casos de contagios de coronavirus. Germán Becker, alcalde de Temuco, muy buenas noches. Matías, ¿Cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por el contacto. Igualmente. Mi papá fue alcalde de Temuco por 20 años, se llamaba Germán Becker. Mi nombre es Miguel Becker. No le puedo creer, porque no solamente yo siempre lo tenía por Germán, lo tengo anotado por la producción como Germán, así que le pido todas las disculpas del caso. No hay problema, Matías. Miguel. No hay problema, gracias por... Todas las disculpas del caso. Además, como el estadio se llama Germán Becker, lo tenemos muy en la cabeza. Bueno, pero vamos a lo importante, más allá del error que le pedimos disculpas. Alcalde, no hay ¿sigue siendo Temuco la comuna con más casos de contagio de coronavirus? Así es. Lamentablemente nuestra ciudad se ha puesto a la cabeza en esto que no queríamos estar, sin duda, digamos. Así es que ha sido nuestra preocupación principal durante todo este último día, prácticamente más de un mes, que ya estamos tomando algunas medidas y tratando de que esto no se siga expandiendo como lo está haciendo hasta hoy. La cuarentena, la cual su comuna está regida en este momento, ¿está siendo respetada por lo que he escuchado? Entiendo que en Radio Duna el otro día, en la entrevista suya, creí escuchar o entender que, bueno, que usted ve con preocupación de que no se lo ha tomado toda la población con la misma seriedad que debiera. ¿Se mantiene eso? ¿Sigue manteniendo usted ese juicio? Efectivamente, Matías. El día viernes recién pasado, la ciudad de Temuco, nuestra ciudad, el centro, la ciudad estaba realmente llena de gente. Yo llamé a nuestras autoridades que hoy día tienen la responsabilidad, específicamente al señor general don Luis Sepúlveda, con el cual me invitó a salir a la calle a hacer controles de la documentación para tener autorización. Y controlamos cerca de 100 personas, el 100% tenía su autorización para ir al supermercado, para ir a hacer sus actividades. Y eso generó lo que hoy día vamos a poner en práctica a partir de mañana, que es restringir también los permisos que se están obteniendo a través de las comisarías virtuales o presenciales, pero la idea es que la gente entienda que tiene que quedarse en casa y en ese sentido vamos
restringir la movilidad. O sea, no era un problema de desobediencia de la gente, sino un problema de laxitud de los permisos. Entonces se puede corregir. Así lo creo, Matías. Y de hecho también acabamos de hablar con el alcalde Lavín de Las Condes en que vamos a solicitar mañana a nuestros honorables consejos municipales el hecho de que se dé por obligatorio el uso de las máscaras en la vía pública, de manera que todo el mundo ande protegido, los que anden en la calle, pero el principal llamado es a no salir de casa y eso es lo que hemos estado reiterando. ¿Y qué sucede, por último, antes de dar el paso, nos vamos un poco más al sur? ¿Qué pasa en las comunas aledañas? Me imagino que ustedes están trabajando de manera coordinada porque el problema es de la Araucanía, no solo Temuco. ¿Qué está pasando con este respeto a la cuarentena? Así es. Hoy día la cuarentena es Temuco, Padre Las Casas. Sí. Con el alcalde Juan Eduardo Delgado también hemos estado recientemente conversando. Y efectivamente hay una petición de que sea una cuarentena regional. Ahora, las cifras todavía no lo ameritan para el efecto, pero sí el hecho es que Temuco, como capital de la región de la Araucanía, sin duda que genera todo este movimiento que es lo principal de la región y hace que de aquí aparezcan también las cifras, porque las cifras de los fallecidos, que hoy día son 13, y que lamentablemente es casi el 40% de los fallecidos en todo el país, también tiene que ver con personas que llegan enfermas de otras comunas y que han fallecido en Temuco y queda como estadística en nuestra ciudad. Porque tiene la infraestructura hospitalaria probablemente mejor de la región. Vamos a hablar sobre ese tema de infraestructura, pero invitamos a esta mesa virtual de conversación al alcalde Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, otra ciudad que está también bajo cuarentena. Claudio, muy buenas noches desde ahí, desde la región de Magallanes. ¿Cómo estás? Y también un gran abrazo a Temuco, a mi amigo Miguel, el gran alcalde de Temuco. Claudio, ¿cómo está la situación allí de la adopción de la gente a esta medida de prevención que es la cuarentena? ¿La gente lo está respetando? ¿La gente sientes tú como jefe de la comuna que tiene conciencia plena de la necesidad de que todos nos guardemos? No, conciencia plena no. Yo creo que hay una mayor conciencia, pero te doy unos datos. Nuestra ciudad hoy tiene 121 casos por cada 100.000 habitantes, que es 6 veces más que el resto de Chile. Hoy estamos en una situación muy complicada y yo creo que estos antecedentes son los que han generado que nuestra población tenga un grado de conciencia mayor, porque además solamente ahora con los números actuales tenemos 28 respiradores artificiales y ustedes saben que en una zona aislada finalmente es bastante más complejo que puedan llegar. Por tanto, yo creo que esos datos han significado que muchas personas hayan tomado conciencia. Pero también tenemos otras que creen que por haber estado con mi prima, con la vecina todos estos días, ya estamos contagiados, da lo mismo que nos separemos. Y la idea justamente es todo lo contrario, de poder acotar esta brecha que en nuestra ciudad, insisto, ha sido una curva extremadamente alta, con 2 muertos, pero con una capacidad clínica que es muy, muy acotada para los casos graves como lo estamos viviendo hoy. Hay 11 personas que están ocupando estos respiradores y sabemos que la cantidad que va a llegar va a ser importante, pero la demanda que hoy tenemos con esta proporción claramente nos indica que tenemos un futuro complejo y la única forma de poder bajar esta curva y esta velocidad es que esta cuarentena se respete. Si uno va a las calles de Punta Arenas hoy día, ¿ve una ciudad con algún grado de normalidad en el flujo de personas o usted ve que se nota hacia simple vista un respeto a la medida? No, se ve respeto, pero lo más complicado, Matías, no es en las calles, es como hemos hecho siempre una vida muy de barrio. Nos falta la vecina que va al frente a ver a la vecina o a la prima porque está aburrida y eso es lo que tú no puedes ver. No, porque claramente somos una ciudad que es muy extensa y no hay tanta vigilancia. Hay puntos de chequeo en las vías principales. Cuando tú te vas a una población o a un edificio donde estemos sanitizando, ahí te das cuenta que se sigue existiendo esta vida social que es la que queremos impedir.
no por mala onda, finalmente como la única acción concreta que tiene la humanidad, y digo con mucha responsabilidad, para que esta curva de avance sea más lenta, Miguel, que no nos enfermemos el mismo día todos. Sí. Miguel, Claudio nos decía desde Punta Arenas que tienen 28 respiradores, entiendo que son 20 los que están ocupados, es decir, si todavía no empieza la fase crítica, bueno, ni pensar lo que puede hacer eso. ¿Cuál es la realidad hospitalaria de camas críticas, respiradores allí en Temuco o en la Araucanía? A ver, nosotros mañana inauguramos el nuevo hospital de Padre Las Casas, que va a tener 4 camas críticas adicionales, pero hoy día estamos en total regional con 78 camas críticas, de las cuales, de acuerdo a la información que nos acaba de entregar el director del hospital, don Eber Rickenberg, las camas críticas disponibles hoy día serían alrededor de 10, en que para la situación todavía hay un espacio, pero la verdad es que de acuerdo a la cantidad de personas que se están infectando a diario, es un tema que puede ser muy delicado. A propósito, el ministro Mañalich hizo gestión, el martes de la semana pasada estuvo con nosotros acá en Temuco, el ministro nos envió 8 equipos y mañana ya están acá los 8 equipos, mañana se van a esterilizar y van a quedar a disposición 8 equipos adicionales. Pero con eso llegamos a estos 78 equipos regionales que tenemos para la disponibilidad. 78, bueno, y tiene un margen muy acotado de espacio. Exactamente. Claudio, ¿y ustedes han recibido ayuda extra en esta contingencia, dada que usted me dice que tiene 121 infectados por cada 100.000 habitantes, que es una cifra altísima, probablemente la más alta de Chile, en una comuna? No, es la más alta de Chile. Por eso que esta cuarentena no era una tincada de guata, sino era algo muy concreto. La única acción que tiene la humanidad hoy para que esto se frene, como nosotros, que estamos muy altos, 5 veces más que el resto de Chile. Incluso en Temuco, Araucanía, en realidad, tienen 50 por cada 100.000 habitantes, para que lo dimensionemos. Y Ñuble 83. Por eso que nuestra realidad es muy compleja. Y han llegado 4 nuevos respiradores que se han sumado a los 11 que existían en el hospital regional, más una reconvención de 3 y 2 que fueron prestados de un hospital del Naval al principal, que es el regional, completando en el regional 21 y en toda nuestra ciudad 28. Y quiero ser claro, hay 11 que están ocupados hoy, pero nos da un margen. Pero hay algo que es más complejo, Matías, que es no tener banca de recambio. Hay que recordar que en Magallanes, en Puerto Williams, hace casi 2 semanas, todo el personal del hospital de Williams está bajo cuarentena y tuvimos que enviar desde nuestra ciudad hasta Williams 20 personas para que el hospital siga funcionando, porque igual la gente se enferma. Ojo, no hay que también olvidarse de eso. Entonces, la banca que tenemos de reemplazo en nuestra ciudad, en nuestra región, es extremadamente baja, porque aquí lo más cerca que tenemos de Chile es Puerto Montt, que está a 2 horas de vuelo. Por tanto, insisto que la cuarentena es la fórmula que hoy tenemos. Estamos agradecidos de estos aportes. Nos van a tener que llegar 16 respiradores más, pero claramente la situación que viene, si la curva no se baja, va a ser extremadamente compleja. Usted nos explica cómo es la forma de vida ahí en Punta Arenas, que es difícil controlarlo solamente en las calles del centro, que la vida cultural, social es distinta. ¿Usted pediría, por ejemplo, un toque de queda como lo tuvo Rapa Nui en un momento? ¿Lo pediría para Punta Arenas? Sería ideal, pero yo creo que va más asociado a tener ley seca, Matías. Nosotros vemos con preocupación que durante estos días todas las acciones que se han tomado, todas ellas tienen algún efecto negativo en alguien o en un grupo importante. Por supuesto que la cuarentena era muy necesaria, pero significó cerrar muchos negocios. Pero la venta de alcohol, que por supuesto va a tener un efecto necesario, porque los índices de aumento de violencia intrafamiliar uno ya no lo sabe, porque el Estado hoy no puede responder como antes. Tenemos también violencia de padres con niños que no están acostumbrados a estar en espacios tan chicos, y el alcohol lamentablemente es un gatillante. Y además con alcohol, cuando alguien está más relajadito, por cierto que se relaja todos los sistemas que tenemos y empiezan a llamar al vecino para que se sume a la fiesta. Entonces, aquí hay que ser también claros en que tendremos que tener ley seca. Hay muchos locales que se van a
que se van a ver afectados. Miguel, pero cerrar las botillerías cuando los supermercados están abiertos tampoco creo que es lógico. Miguel Becker, que la situación de un eventual toque de queda en algunas horas más extensas que el resto del territorio, o ley seca que propone Claudio para Punta Arenas, ¿es una realidad para Temuco factible? Sí, nosotros lo solicitamos ya a Andrea Valladares, la delegada presidencial, de manera de anticipar el inicio del toque de queda en nuestra comuna a propósito de este relajo que hay en general en la comunidad. Y en ese aspecto creo que se está analizando y esperamos que tengamos pronto una respuesta. Por otro lado, a nosotros nos corresponde ahora entrar ya en invierno, donde normalmente la contaminación de nuestra ciudad es tremenda. Tenemos alguna sugerencia que ya se la hemos hecho llegar a las distintas autoridades con respecto a subvencionar la electricidad, el gas, la parafina, porque nosotros nos calefaccionamos y cocinamos principalmente con leña, y eso significa que normalmente las atenciones por problemas pulmonares en condiciones normales aumentan en un 80% o más en la época de invierno. Y en ese sentido creo que adicionando el tema del coronavirus puede ser muy complejo para nuestra comunidad. Y no podemos dejar a nuestros adultos mayores sin calefacción. Por eso que tenemos que tener un sistema. Ya hay ahí un anticipo que ayer el ministro Llobet lo planteaba, pero creo que nosotros debemos hacer un esfuerzo adicional como gobierno, especialmente en nuestras ciudades con esto de la contaminación a leña, que efectivamente está presente entre Rancagua y Coyhaique, y en las 32 comunas de nuestra región de la Araucanía también, de cierta forma, así que hay que buscar una alternativa para bajar estos índices. Para los dos, para Claudio y Miguel en Punta Arenas y Temuco, ¿cómo sienten ustedes que es la ayuda social planteada por los planes que ha anunciado el gobierno? Porque ustedes van a tener probablemente, dado que están con esta cuarentena, problemas de desempleo como el resto del país, pero ahí quizás va a ser una realidad distinta en cada uno de los comunes que ustedes dirigen. Me gustaría saber si necesitan cosas distintas, si están llegando las medidas a donde sienten ustedes que aprieta el zapato hoy día. ¿Miguel? ¿Quién dispara? Miguel. Miguel. Sí, Miguel. Parto yo, sí, mira, nosotros ya lo estamos sintiendo, es decir, las peticiones que nos están llegando a propósito de necesidades de alimentación, necesidades de ayuda con los arriendos, por ejemplo, está muy, muy fuerte en nuestra comuna. Normalmente entregamos alrededor de 300, 400 cajas de alimentos. Hoy día estamos llegando cerca de las 1000 cajas mensuales de apoyo en alimentación. Esta es una situación que se viene muy compleja, muy fuerte, y que esperamos también que el gobierno pueda colaborarnos. Creo que hay un buen apoyo por parte de los consejeros regionales con los cuales hemos estado conversando, también con el intendente Manoli, que aunque está en casa, también ha estado de alguna forma u otra dirigiendo esto, pero es un tema el cual se viene y tenemos que enfrentarlo muy fuertemente, porque después de esto va a venir un problema de cesantía y de problemas de alimentación de muchas familias en nuestras ciudades. Claudio, ¿ustedes? Bueno, nuestra segunda pandemia es justamente el tema social. Quiero señalar que todas las actividades de la municipalidad fueron canceladas de aquí hasta diciembre, todas las que no son esenciales. Por tanto, hemos hecho un fondo social, y a partir de esta semana la municipalidad se transforma en una agencia social, donde estamos pidiendo también a nuestros funcionarios que voluntariamente trabajen en Dideco. En nuestra ciudad se va a dividir en 10 distritos, finalmente, porque como son fondos públicos también tenemos que cumplir ciertas normas, y por tanto justamente hemos flexibilizado todo esto. Pero se viene muy, muy complicado, y lo que esperamos acá es justamente que el Consejo Regional pueda invertir directamente plata en ayuda social. Hemos generado 5 líneas de colaboración: alimentos, medicamentos, pañales para gente grande y para niños, pago de cuentas y también bonos de arrendamiento, de tal forma de por tener. Pero hoy el dinero que tenemos destinado a esto solamente es de 650 millones de pesos. Quiero recordar que el presupuesto de la Municipalidad de Punta Arenas, que tú crees que es gigante, es menor el que tiene Estación Central o La Pintana, porque aquí muchos de los beneficios tributarios que tienen las zonas extremas son absorbidos por la municipalidad, por tanto llega bastante menos dinero. Por tanto, esperamos tener que esta contribución municipal, y quiero dar gracias al Consejo Municipal por esta visión común, también
también debe ir acompañada con fondos regionales y los nacionales, de tal manera, uno, de que sea una ayuda coordinada y que no cada uno esté por su lado, porque finalmente esto va a ser un desastre y una eventual compra huevos. Aquí nuestra idea es tirar todo lo que tenemos, recurso humano, técnico, y los recursos que hemos dicho de manera transparente en colaboración directa con nuestros vecinos que la están pasando muy, muy mal. Claudio Radonich desde Punta Arenas, Miguel Becker desde Temuco, les quiero agradecer este contacto aquí en Estado Nacional. Muy buenas noches y suerte con lo que viene. Ojalá mejoren las cifras, los indicadores y que logren aplanar esa curva para que ese panorama que nos contaban desde la infraestructura hospitalaria no colapse y no llegue a mayores. Así que muchísimas gracias a los dos y ánimo en la tarea que les viene por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Un gran abrazo y que Dios bendiga a nuestro país. La cuarentena debe extenderse, porque era por una semana y debe extenderse en Punta Arenas. Está bien, muchísimas gracias a los dos. Que estén muy bien, buenas noches. Hasta luego, señor Radonich. Bueno, y ya tenemos en nuestra mesa nuestros invitados con la suficiente distancia social. Estamos muy distantes, ¿sí? Quiero saludar... Creo que hay 1 metro acá. Sí, estamos bien. Queremos saludar a Giorgio Jackson. Muy buenas noches, Giorgio. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Matías? Francisco Vidal. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, ciudadano. María José Pepa Hoffman. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Y Felipe Cast. Buenas noches, Felipe. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. Me gustaría, una primera pasada de lo que están viendo ustedes desde arriba. Podemos estar de lo general a lo particular. Si bien sienten que estamos... en buenas manos, si se está manejando en lo macro esto bien, cuáles son sus focos de preocupación máximos. Pepa, por favor. Suácate, partimos Sí. recién los alcaldes. Oye, primero que todo, buenas noches y bueno, efectivamente yo creo que estamos viviendo una situación bastante difícil, bastante compleja. Tengo la tranquilidad, cada vez que escucho, cada vez que leo también al ministro Mañalich, creo que estamos en buenas manos. Creo que con aciertos y con desaciertos el gobierno ha actuado bien, ha tomado las medidas correctas y obviamente que en eso lo que nos toca a nosotros desde el Congreso también es estar a la altura. Creo que también se avecina como una ola media populista, tanto de izquierda como de derecha, muchas veces de querer colaborar, pero también a veces terminamos entorpeciendo la labor que tiene que hacer en este sentido el gobierno. No, cantidad de proyectos o a veces cuando les bajan las cantidades de acusaciones constitucionales o de interpelaciones, que en esta época, gracias a Dios, no ha sido así, pero sí en la primera parte de la crisis desde el 18 de octubre. Yo te diría que en general... ¿Y desde su sector cuáles son los arranques populistas que ha visto? Hemos visto varios, pero no me haga darle, pero varios proyectos pero de ley. Pero es que que es fácil decir cuáles son los de la oposición, cuáles son los propios. No, mira, en general yo creo que han habido buenas intenciones, y yo creo que en esto sí ha habido buena intención de lado y lado. Pero claramente nuestras ganas a veces creemos que somos un país parlamentarista y no lo somos. Y eso nos obliga a empujar al gobierno muchas veces en decisiones que a mí me parece que no son las correctas. Y eso sí ocurre tanto en la izquierda como en la derecha, donde hemos visto muchos proyectos, que no me haga decir nombres porque quiero partir bien la semana. Giorgio. Sí, a ver, yo creo que... algo que es fundamental ya a prácticamente un mes desde que ya se empezaron a ver los casos en Chile, tiene que ver Justo con... un mes. Claro, El tiene 3 que de ver marzo. con quiénes pueden y quiénes no pueden tomar las medidas de resguardo para no contagiarse y para no seguir haciendo que esta pandemia se extienda en lugares, territorios cada vez más distantes de la región metropolitana, que es donde se han tomado las medidas más drásticas. Y ahí tenemos dos públicos. Tenemos un público que puede hacer teletrabajo, que tiene contratos y cotizaciones y por lo tanto puede acogerse al seguro de cesantía, que no tiene deudas porque sus ingresos mensuales en un periodo normal son mayores que sus gastos. Y tenemos gente que tiene incluso segunda vivienda, que puede separarse más, que tiene espacios amplios en sus casas. Y por otro lado están el 80% de las personas que gasta más de lo que tiene como ingresos, por lo tanto que normalmente se endeuda. Tenemos a la gente, el 30% de la población, de la población trabajadora, más de 3 millones de personas que no tienen contrato, por lo tanto que no tienen ningún tipo de sustento para poder llegar a fin de mes y poder parar la olla día a día. Tenemos la gente en las cárceles, tenemos la gente que, más de 3 millones de personas que están hacinadas en sus casas y no pueden tener esta cuarentena sin arriesgar violencia intrafamiliar, sin arriesgar temas de salud mental, más que el resto. Entonces, creo que hay que
enfocarse, y las políticas, nosotros desde el Congreso, más que decirle que sí a los proyectos que lleguen del gobierno como para decir que somos colaboradores, no, tenemos que decir que en el Congreso también tenemos que velar por aquellas personas que quedan fuera de las políticas. Y yo creo que estas últimas semanas se ha tratado principalmente de eso. Y muchos nos han tratado obstruccionistas, nos han tratado mezquinos, nos han tratado de frívolos incluso, creo que fueron palabras de Felipe en su momento, para arreglar ciertos proyectos y que sus resultados finales, después de, por ejemplo, un siguiente trámite en una comisión mixta u otro, se extienden los beneficios en el bono a cerca de 670.000 personas más, o en el caso del seguro de desempleo, que se extiende en cantidad y en calidad, en monto. Entonces creo que nuestra responsabilidad del Congreso es velar ahora por esas más de 3 millones de personas a las que el gobierno hasta el día de hoy, que es el único que tiene el poder, no ha dado respuesta y que tienen que salir a la calle a exponerse en el transporte público, o también en distintos medios, caminando incluso, para llegar a sus fuentes de trabajo y así poder vivir el día a día. Así que yo al menos creo que la prioridad de todos nosotros acá, y aunque nos pongamos de acuerdo, necesitamos que el Ejecutivo lo presente, porque es gasto público. Son los dueños de la billetera fiscal. Si es que nos ponemos de acuerdo, es que el gobierno presente solución para estas más de 3 millones de personas que hoy día no tienen cobertura. Francisco, luego Felipe. Mira, son cosas súper concretas. Siempre es bueno como informar a la gente que nos está viendo. Mira, yo creo que tenemos 3 pandemias. La salud, la económica y la social, simultáneas. Yo de salud descanso en Mañalich. ¿Estamos en buenas manos con Mañalich? Yo creo que Mañalich hace un intento, lo hace bien, pero además creo que esta buena idea de la mesa social, con Blume a cargo y donde está el colegio médico y los alcaldes. Yo tengo una persona que tengo plena confianza en ella, que es la Carmen Castillo, ministra de Salud de Bachelet, que está ahí. Creo que... ¿Le da confianza cuando...? Me da confianza porque además no tengo alternativa. No, está bien, pero más allá de la alternativa, porque aquí la disyuntiva siente que estamos en buenas manos y le da confianza cuando habla Mañalich como el líder de las políticas sanitarias que estamos siguiendo toda la población. Sí, claro. Le da confianza. Yo, disciplinado, sigo Mañalich. Y a la Paula Daza, ¿se llama? ¿Cómo? La subsecretaria. Paula Daza, sí. Paula Daza y Arturo Zúñiga. No tengo problema. Además, no soy experto en nada en esto. Entonces, eso es uno. La economía está claro. Pero han dicho que es cosmética la mesa social. ¿Le parece cosmética o de fondo? O sea, yo creo que la isquia sí, Pero ella ha dicho que es cosmética en parte. Sí, bueno, pero mira, ¿qué sacamos con pelear? Se nos están muriendo 34 chilenos hasta este minuto. ¿Vale la pena? Oh, mira, yo llevo unos WhatsApp que tengo, me salieron como 25.000 compañeros médicos, infectólogos. Yo descanso ahí. Descansen más. Y confío. Lo económico está claro. Banco Central, 2,5 a lo menos este año, para no latear. Pero a mí lo que me tiene urgido, es el tema social. Pues siguiendo a Giorgio. Fíjense los datos. Cubiertos por el seguro de cesantía son 4.700.000 chilenos. A su vez, de esos, 3,5 millones tienen contrato indefinido. 1.200.000 infracción, contrato a plazo. Plazo fijo. Lo depositado por los trabajadores y sus empleadores alcanza casi 12.000 millones de dólares. No es malo el fondo. Y el problema que ha ocurrido en los últimos días, todavía no se promulga la ley que ustedes llegaron a un buen resultado. Mañana se promulga. Ya. Ha habido mucho finiquito, no obstante que la ley es retroactiva, el 18 de marzo. Y en el finiquito, esto es muy importante, cuando se le aplica el subsidio de cesantía que hoy día rige, yo hice el cálculo, fíjate que esos 4.700.000 trabajadores tienen un sueldo promedio de 830 lucas. Toda información oficial. Síganme. Entonces, primer mes 70%, 581 lucas. Segundo mes 456 lucas. Tercer mes 373. Cuarto mes 332. Quinto mes 290. Sexto mes, el último, 249. O sea, ahí tenemos un problema. Y eso que están cubiertos. Eso son la parte que está mejor cubierta, aparentemente. Y hoy día me informé en el Mercurio de lo que decía Giorgio, la información más bien oficial, ¿no? Los no cubiertos son 2.600.000 chilenos.
Y ahí yo creo que tenemos la prioridad absoluta. Felipe y Cas, confío en que el domingo pasado estuviste aquí con Ignacio Briones. Con Briones, y Briones dijo que vienen más pensando en ese grupo. Sí, vienen más ayudas. Dice, ahora, nosotros hemos hecho varias propuestas. Todo el mundo está haciendo propuestas en buena onda, María José. ¿Cómo ayudar? Está bien. Felipe Cas, que además es economista, así que los números le caen de perilla para poder analizarlos. Yo primero decir que creo que tal vez debiéramos, yo me recojo tus palabras, de que efectivamente hoy día lo que Chile espera es colaboración. Venimos saliendo de la Teletón, aprovechar de felicitar a todos los canales que estuvieron detrás de esa se logró, titánica función en un momento muy crítico. Yo la verdad que estaba bastante más dudoso producto de la crisis y la verdad que mostramos nuestra mejor cara, creo yo, como país en ese momento. Y en relación a estos 3 ejes que plantea Pancho, yo creo que tiene toda razón. Y en los 3 ejes va a ser muy duro. O sea, cualquier político que venga a decirles, miren, acá está todo fácil, no va a pasar nada, no va a haber una crisis, esto es probablemente, no solamente la crisis de salud más grave que va a tener el planeta en el último siglo, sino que también en materia económica, esta va a ser una crisis en corto tiempo, en 6 meses, más grave que la Gran Depresión del 29. O sea, es importante ponerlo en orden de magnitud. Y dicho eso, es tan relevante que podamos efectivamente, en este caso, sobre reaccionar tanto en salud, que es lo que estamos haciendo con mucha fuerza. Claramente hemos visto cómo están todos desplegados. Y a mí me dio gusto ver al Colegio Médico, sabiendo que el Colegio Médico tiene una tendencia política distinta, sumarse a la mesa social. Ver a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile, ver a los alcaldes. Y en lugar del festival del populismo donde cada uno trata de salir en la foto, ver unidad nacional en ese ámbito, en salud, que es fundamental, es probablemente el primero. Lo mismo creo que tenemos que hacer en materia económica y social. Y por eso el primer paquete económico, que son 5 puntos del PIB, que es más incluso que lo que pusimos el año 2009, tenemos que duplicarlo. Y de hecho, desde Horizontal, y lo hicimos conversando la semana pasada también con Chile Vamos, con senadores de la UDI, de Renovación Nacional, le hemos propuesto al gobierno la necesidad de ir más lejos. Ahora, ir más lejos... ¿Enfocarse dónde, Felipe? Claramente en los independientes. Así como se logró un triunfo tremendo para los trabajadores con cotizaciones, los trabajadores formales. Ojo, ningún país de Latinoamérica ha sido capaz de tener una política como la nuestra, donde en el fondo tengas 12.000 millones de dólares para ellos. No existe otro país de Latinoamérica que lo tenga. Perú 25.000 millones de dólares. No, pero que lo tenga para los trabajadores formales no existe. O sea, y adicionalmente que tengamos la posibilidad de, si lo duplicamos, que creo que es lo que tenemos que hacer, llegar a los independientes. Y adicionalmente probablemente vamos a tener que no solamente duplicar el bono a los informales, a los que no están ni con boleta en horario, que yo creo que es la gran deuda hoy día urgente, los que están con boleta en horario, los independientes, y la siguiente, el bono que se dio, que es muy valioso, y probablemente, aquí también es importante, cada semana sabemos más de qué tan profundo, qué tan largo. Algunos decían, no, esto va a durar un mes, otros decían 3 meses, otros dicen que esto en realidad puede que dure un año. Entonces, yo honestamente creo que el gobierno ha actuado con celeridad, con convicción, el ministro Briones haciendo una labor muy importante de ser agresivo en lo económico y en lo social, pero al mismo tiempo siendo responsable. No simplemente en el populismo decir aquí tenemos infinito. No tenemos infinito y estamos priorizando donde más yo voy contigo, Pepa, ha sido lo suficientemente agresivo en el buen sentido de la palabra, porque hay algunos, Harald Beyer, hablado hoy día, Rodrigo Vergara el otro día. No, que no falta. Con algunas críticas técnicas, y me imagino que de buenas, como una mirada de altura, de que ven que hace falta meterle un poco más acelerador o más profundidad. ¿Tú sientes que ha sido muy conservador, Briones? Es que yo creo que es un tema de señales, porque el tema de la celeridad es fundamental. Y gran parte de las decisiones o las ausencias de decisiones, por ejemplo, de cerrar lugares que puedan estar con tendencia al alta en los contagios, han sido razones económicas. Han sido para no alterar muchas veces los espacios productivos antes de tiempo. Eso ha sido un poco como... ¿Eso es razonable tu juicio o malo? Es que el tema es que día a día, por ejemplo, ahora la tasa de crecimiento en Araucanía, o la tasa de crecimiento en Magallanes, o lo que vimos en su momento en Ñuble, que fue más específico, pero que se abordó, yo creo, mucho más a tiempo que los otros dos regiones. Un cordón sanitario antes, cuarentena después. El tema es que día a día, el 18 de marzo se decretó estado de catástrofe. Cada contagio que se da, supongamos 14 días después, ¿ya? Después de imagínate todos los días de contagio, todos los contagios que se produjeron el día después de eso son por, entre comillas, ausencia de algún tipo de política, porque ya se tenía la claridad de la magnitud del problema. Entonces, cuando hablamos de cerrar totalmente, es como la otra vez lo escuchaba en un podcast del New York Times, decían, mira, lo ideal, si es que uno quisiera cortar la pandemia, en ciencia ficción, es decir, hoy día
tiene que haber cuarentena total, cada Toque de persona en queda su 24 casa, horas. toque Todos de queda presos en 24 su horas, pieza, todos claro. en su pieza, y así detectas quiénes están Sí, con claro. síntomas. Ese es en el mundo, entre comillas, teórico. El mundo Fue totalmente... el mundo chino. No, pero ahí está la tecnología por medio que Estoy decía pensando- César de algo y Por día eso, pero hablaba. estoy, estoy pensando como en términos teóricos. Sí, claro, claro. Obviamente cada grado menos de eso, porque las cosas tienen que funcionar, tiene que haber gente en los servicios básicos, hay una cadena productiva que se tiene que cumplir, etcétera, aumenta el riesgo. La pregunta es hasta dónde aumentamos el riesgo, porque cada contagio extra que hoy día vemos, ¿ya? Que se ha aplanado la curva en Chile según los datos oficiales, es algo que quizás se podría haber evitado también. Entonces la pregunta en términos económicos es ¿cuánto tú aceleras las acciones para evitar esos contagios? Y estamos hablando de vidas o muertes. Entonces, ahí yo creo, lo han dicho gente del sector de gobierno y nosotros también desde oposición, que ha sido tímido. Y cuando el ministro de Hacienda, a quien yo personalmente creo que fue un cambio radical con respecto al exministro de Hacienda, y creo que estamos en mucho mejores manos que antes, pero el problema es que cuando él da una señal, por ejemplo, y dice... ya tiramos toda la carne a la parrilla, que fue la primera entrevista que dio el Mercurio. Esta es toda la carne a la parrilla, esa es su frase exacta. Ya, pero aquí el domingo pasado fue totalmente distinto. Por eso, pero fue porque en parte, desde todos los sectores políticos, y aunque nos critiquen porque somos críticos, dijimos no es suficiente. Y nos dijeron que estamos siempre buscándole la quinta pata al gato, y hoy día me alegro que Felipe, que Horizontal, hoy día digan que es insuficiente ese 4,7, que dicho sea de paso, menos de un 1% del PIB de esos 4,7 Es gasto real. es gasto. 1,5%. Y ni siquiera 1,5, porque los 2.000 millones que se meten al fondo de los trabajadores, después los fondos de los trabajadores del Fondo de Cesantía lo tiene que devolver al Estado. Es un préstamo. Sí. Entonces, yo diría que en Chile, y el mismo informe que dice Felipe, que sacaron desde Horizontal, hace una experiencia comparada. Chile ha gastado en gasto real 1,5% del PIB y otros países están gastando el orden del 10, el 15 o hasta el 20. Entonces, estamos lejísimos. Y tenemos la suerte, y lo dijeron, y con esto que cierro, se puede. que teníamos los fondos del Fondo de Cesantía. Pero esos son fondos que los trabajadores habían ahorrado por los momentos cuando sean cesantes. Y estamos echando mano ahí. Entonces, ¿cómo se pone la otra parte del... ¿Quién paga el resto del entremos fondo? un segundito en lo que Felipe ya planteaba, que los independientes, los por cuenta propia, o los que ni siquiera, los que eran más 2.600.000. callejeros, ¿qué se hace ahí? ¿Qué se puede entrar ahí? ¿Ha sido timorato, ha sido conservador este gobierno en eso? A ver, yo creo que es clave en esta etapa tener el máximo de flexibilidad. Llevamos un mes y probablemente puedan ser 3, 4, 5, 6 meses más por lo menos. Y el gobierno tiene que tener, los recursos del Estado son absolutamente limitados. El gobierno tiene que tener también la capacidad de ir reaccionando, de ir adaptándose, tanto en las medidas económicas como en las medidas sanitarias, como en el fondo en la mirada sistémica que tenemos que tener. A mí me parece que lo que hemos hecho hasta ahora, lo que se ha hecho hasta ahora, lo que hemos aprobado nosotros del Congreso, claro, uno siempre quisiera que fuera más y quisiera que fuera más rápido. Distinto es cuando uno está sentado en la galería y le pide al jugador que vaya corriendo más rápido. Al contrario, yo creo que ha habido buena voluntad en ese sentido, pero obviamente que al menos lo que nosotros hemos conversado desde la UDI con el ministro de Hacienda, con el ministro del Interior y con los ministros que están al mando, es tratar de, en el fondo, tener esa capacidad de ir adaptándose. Nosotros, cuando aprobamos el bono, que estaba en una primera etapa, cuando ustedes querían que fuera más de 50 lucas y tuvimos un debate bien estéril, porque la verdad es que, claro, uno ojalá le gustaría que fueran 100, 200, 500, 1 millón, pero no era ni el primero ni el último bono que íbamos a tener. Y el presidente tomó la decisión... Hasta ese entonces, en Comisión de Hacienda, el gobierno dijo que iba a ser un bono por una vez. Eso fue eliminó. Giorgio, no es la información que teníamos nosotros, pero no es información pública. Pero, a ver, en lo la ha Comisión dicho de Hacienda, varias veces. cuando se presentó el bono, se dijo no que iba a es ser lo por más, una sola vez. Pero, Giorgio, tú sabes que no va a ser una sola vez. Ahora ya no, ese pero bono en X ese de momento iba a 50 ser lucas era por una una vez, sola vez. antes de que pero se llegara a está un acuerdo bien, en la ya, mesa. está bien, Giorgio, pero no fue gracias a ti. Esto lo No, hicimos no, entre eso todos y no, el mucha presidente gente. amplía la cancha desde, en el fondo, desde los 2 millones, donde los primeros beneficiados, a los 2,7 millones, tratando de incorporar a quienes sabemos que hoy día están mucho más vulnerables, que son los independientes. Y aquí tenemos que ser, nosotros le planteamos al ministro algunas medidas y él nos decía, mira, necesitamos flexibilidad, necesitamos ir adaptándonos, esta no va a ser la primera vez, necesitamos en el fondo el máximo de compromiso y de flexibilidad para poder ir cambiando esas Con políticas. flexibilidad. No, porque no te puedes casar con solo una herramienta. No puede ser a través solamente del bono. Tienen que haber distintas herramientas. Y eso solo te lo va a dar la capacidad que tienen de estar todo el día metidos en... O sea, nosotros tenemos la mitad de la información los que estamos hoy día en la mesa. Entonces, yo siento que no tenemos que, en el fondo, apañar al gobierno en el sentido de que tenemos que darle todas las herramientas para que pueda tener, en el fondo, flexibilidad frente a esta crisis. Felipe, luego Francisco. No, yo simplemente decir que
Creo que la gracia es lo que tiene el haber lanzado un paquete de 5 puntos del PIB, que es muy potente, y hoy día está dispuesto a evaluar aumentarlo, es que esto probablemente va a ser más parecido a una maratón que a 100 metros planos. Entonces habría sido una irresponsabilidad, creo yo, honestamente, simplemente decir, mira, esto va a ser esto. Claro. Y de hecho yo discrepo contigo, el ministro me dijo el mismo día que ingresó el proyecto, este bono es por una sola vez. Nunca dijo que este iba a ser el último bono. El único. De hecho, nunca lo dijo y lo dijo al principio. Este paquete de medidas, que es responsable, que ojo, además hay que sumarle que veníamos con un déficit fiscal agravado producto de todas las políticas que se estaban tomando después del 18 de octubre, que son muy positivas. De hecho, yo aprovecho de invitar a la oposición, ojalá que avancemos rápido, incluso aunque estemos en cuarentena, a distancia, en lo que tiene que ver con pensiones, que la oposición desgraciadamente creo que fue muy mezquina al no decirle al gobierno avancemos en marzo. Imagínense lo importante que haber avanzado hoy día con el proyecto de pensiones que está hoy día durmiendo en el Senado, porque el Senado no lo pone en tabla. Para adultos mayores esa plata podría ser fundamental este mes. Entonces, ojo, también hay un mea culpa al Congreso que ha sido muy obstruccionista. Y perdóname que te diga, Giorgio, pero cuando ustedes rechazaron parte del Frente Amplio, el paquete de medidas de protección al empleo, ¿cómo no va a ser frívolo? Si todos los parlamentarios tienen su sueldo asegurado a fin de mes. Si lo mejoramos. No, compadre, lo rechazaron después, incluso después de los cambios que hizo el gobierno. Hubieron 8 parlamentarios de Frente Amplio que lo votaron en contra. Yo lo voté a favor. Entonces, bueno, pero el Frente Amplio no eres solo tú. Entonces es una irresponsabilidad que el Frente Amplio, hoy día, en vez de tener el espíritu que plantea Pancho, de decir, ¿sabe qué? Sumemos, trabajemos juntos. Se ponga a la izquierda del Partido Comunista, hasta el Partido Comunista vota a favor. Yo encuentro que eso es frívolo. Y no tiene solamente que ver contigo, tiene que ver con cómo hoy día, frente a la emergencia, actuamos con unidad. Francisco Vidal. Mira, esta es mi obsesión de profe, de historia. Yo creo que la historia nos sirve para enmendar errores, aprender. Y tú dijiste una frase que es muy significativa. Este es el único fondo que existe en América Latina. Que cubre a 4 millones. Los 12.000 millones de Fondo de dólares cesantía que- estamos fondo de hablando. cesantía, sí. Sí, que es de los trabajadores. 2004, presidente Lagos, Lagos. con casi toda la derecha votando en contra. Imagínate que no tuviéramos esto hoy día. Lo digo en buena onda. Gran política pública. Lo digo en buena Gran onda. ¿Cómo política. aprender también de nuestros errores? O de una mirada muy ideologizada. Porque me metí al tema. Y tú sabes- vi los diarios de la época. Pancho, y tú sabes que además tuvimos una suerte accidental. Porque este fondo se calibró mal al principio. Y hizo que ahorráramos más de lo que se necesitaba Exactamente. para funcionar. Y por eso se acumularon 12.000 millones de dólares. Solamente En buena hora. pensemos si no existiera el fondo. Ahora, lo que sí, superávit- Giorgio, perdón, solamente muy cortito. Lo que sí, Giorgio, para clarificar, este fondo nunca se va a quedar sin agua. O sea, ¿Cómo nunca que se queda sin... Porque, tiene respaldo? Por eso, Los individuales no tienen espalda. No, te estoy diciendo que el fondo del seguro de cesantía, donde no participan los independientes... solidario, el solidario. Independientes, Las obviamente... cuentas individuales no tienen respaldo. Sí van a tener respaldo. Las individuales no. Sí, ¿No? ¿no? Explico por qué. Porque la solidaria tiene la virtud de que se va a poner para suplementar lo que falta en las individuales. 2.000 millones. Y eso es lo que propuso el ministro Briones. Y dijo Pero más. las cuentas individuales no se recuperan. Yo sé que no, pero si las cuentas individuales se van a hacer efectivas, si tú te quedas sin recursos en las cuentas individuales, opera lo solidario. Con límites, con tope. Todo obvio. 600.000 pesos. Por eso te estoy diciendo. Bien bajo, Estoy explicando. Sí, sí, sí. Pero que quiero clarificar, porque hay mucha gente que me ha preguntado, ¿qué pasa si ocupo mi cuenta individual y me quedo cesante en un año más? ¿Puedo acceder a los solidarios? Sí. Con Para límite. eso está. Con límite, por supuesto. Por eso. Y ese fondo solidario Es que es que eso se es va clave, eso es Felipe, importante explicarlo, porque hay decirle a gente la que gente cree... que no está Sí, mirando. pero no digamos que los fondos se recuperan, porque eso que dijiste al principio es falso. No, si se recupera en el sentido de que nunca se va a quedar sin seguro de cesantía No. un trabajador chileno. Sí, pero el fondo... Siempre lo va a tener porque va a Pero tener... el fondo individual no se recupera. El fondo se gasta por Lógico, razones pero obvias. si es para eso, pues, Giorgio, por supuesto que Ya, se pero hace. entonces no digas que Y se no recupera. déjame- Por supuesto. Este alemán llegó muy entusiasta hoy día. Y eso que es de Temuco. No, quiero decirlo, de cosas que sorprenden al ver los datos. ¿Tú sabías, Giorgio, que entre los 2.600.000, comillas, sin cobertura, hay 1 millón de asalariados del sector privado sin contrato? Con honorario. 1 millón. ¿Cachas la fragilidad? Totalmente. Otro dato. Bueno, eso también se dio contratando a contra la ley, que la ley Exacto. debiese ser el 20% durante los últimos 30 años, se fue contratando mucho más gente por honorarios que por el Estado. Exactamente. Les voy a Pero déjame- Dele usted. entonces- Tenemos un invitado que lo vamos a presentar luego. ¿Cuál es la idea? Porque todos estamos conscientes que tenemos la pandemia social, ¿no es cierto? Fíjate que
No lo hago para hacer propaganda ni franja electoral. Nosotros PS, PPP, da lo mismo. Hicimos una propuesta al gobierno, pensando, ojalá que estemos de acuerdo, pensando en este universo más desvalido, con números. Si tú a ese grupo le das un bono familiar de 126 lucas por persona, eso es lo que estamos proponiendo. Por familia, por así decirlo. Por persona. No, por persona. Perdón, si el de 50 lucas por persona. Y siendo que el promedio son 3,1, te llega como 390 lucas por familia. A ese universo tiene un costo de 790 millones de dólares al mes. Si tú además complementas los números que yo dije, que van decreciendo en el tiempo, yo le digo al ministro Briones, prepárese, porque esto son 6.000 millones de dólares. Yo voy a volver contigo, Giorgio, pero voy a dejar planteado para que vayan pensando esta propuesta de la FP1 y ha tenido en algunas partes repercusiones que la FP1 dice el 5% de los fondos de las personas poder hacerlos disponibles para que hagan frente a sus necesidades. Otros dicen, ¿por qué 5? ¿Por qué no 10? Dicen. No, hay una propuesta... Exactamente. Que piensen de eso después porque vamos a invitar a Fernando Leanes, que es el representante de la OPS, la OMS en Chile. Fernando, ¿estás ahí en tu casa? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, aquí estás viendo, está la mesa, está Francisco, Giorgio, Felipe, Pepa, así que pueden todos invitados a la conversación, pero me gustaría que retomemos la parte más sanitaria, que es lo que a ti te atañe, y si te estimas que cómo está la senda, las curvas, cómo se ve hacia adelante, porque nos dijeron que abril es el mes más complicado, ya estamos entrando al corazón de abril. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que podemos ver es, digamos, que estamos viendo por ahora de manera muy visible, de manera muy notable lo que pasó en China, lo que pasó en Europa, lo que pasa en Estados Unidos. Esos son países que tienen una gran capacidad de respuesta más allá de dificultades por las que han pasado. Los países de Latinoamérica se espera que tengan una cantidad de casos muy grande, aunque muchos países no van a tener capacidad de hacer tantos diagnósticos como está haciendo Chile. La ventaja que tiene Chile respecto del resto de los países es que está pudiendo llevar adelante los diagnósticos, está haciendo una cantidad masiva de diagnósticos, está preparado diarios aproximadamente. Y eso permite cortar, vamos a decir, cortar las cadenas de transmisión. Pero todavía, Matías, es muy temprano para que podamos decir si se va a poder bajar suficientemente el máximo de casos, el pic de casos, como dicen aquí, y evitar sobrepasar la capacidad de los establecimientos. Ahora vamos a ver que va a haber un aumento de capacidad porque van a estar inaugurando más establecimientos, más camas, y eso va a dar una gran capacidad de respuesta al país, pero no podemos saber si se va a superar la capacidad o no. Y bueno, y los estudios dicen que en abril se va a dar ese máximo, ¿no? Vamos a ver. Sí. El planteamiento que también está en duda para algunos es si es que ha sido adecuada, atinado en el tiempo, las cuarentenas en distintos lugares. 7 comunas en Santiago, luego 6, pero también otras en el sur de nuestro país, que Ñuble, Temuco, Padre Las Casas, Punta Arenas. ¿Tú estimas que va bien el ritmo de cuarentena? ¿Ha sido adecuado el poner y sacar esta progresividad? ¿O tú estimas que ha sido tímido el gobierno y debiera crecer en cuarentenas en otras regiones? La ventaja que tiene Chile respecto de otros países es que al tener tanta capacidad de diagnóstico, podemos saber en Chile dónde está la circulación viral y dónde hay un riesgo menor, donde hay menos circulación viral. Y eso ha permitido que se pueda, y que ha habido bastante consenso, especialmente entre los expertos, en que no era necesario hacer una cuarentena, inmovilizar a todo el país, sino que era necesario inicialmente inmovilizar algunas comunas de Santiago y por fuera de Santiago. Ahora es un debate muy grande y no, la OPS no está para ese debate, vamos a decir, sino para dar elementos más bien de experiencia a otros países,
o de los expertos nuestros, pero a nivel de terreno, quienes conocen el tema es el Ministerio de Salud, son los alcaldes, y no depende solamente, Matías, de decir voy a establecer una cuarentena en un lugar, voy a inmovilizar a la gente. Hay que ver cuáles son las condiciones de vivienda que tiene la gente en esos lugares y cuál es la probabilidad real de que la obligatoriedad se pueda cumplir. Porque tiene que ser, lo dijimos de entrada, ¿no es cierto? Tiene que ser obligatorio, pero también tiene que ser factible. Hay gente que no puede hacer cuarentena. Y lamentablemente, y esto realmente es muy penoso, la visión que se tiene, no solamente en Chile, en todos los países, es que en todos lados se puede hacer teletrabajo, o sea, esa visión que se tiene, repito, de China, de Estados Unidos y de Europa, que se puede aplicar a los países de Latinoamérica que son tremendamente heterogéneos y tremendamente desiguales. Así que me parece que está muy, digamos que es muy positivo que Chile pueda determinar lugares donde hacer cuarentenas y lugares donde tener otro tipo de medidas. Fernando Leanes, Felipe Caste va a hacer una pregunta. Fernando, solamente preguntarte por el trabajo de la mesa social. Entiendo que tú has participado y quería que nos pudieras contar un poco cuál ha sido tu impresión del debate que se ha generado en esa mesa, de esta lógica de buscar sumar alcaldes, sumar al colegio médico, sumar a rectores de universidades. ¿Cuál ha sido tu evaluación de la gestión desde esa mesa con el ministro Blumel y el ministro Mañalich? Bueno, Felipe, mira, yo estoy desde la primera reunión, hasta ahora ha sido 3 o 4 reuniones, no recuerdo bien, pero el punto importante es que es un ámbito en donde se discuten las cosas, donde hay disensos, evidentemente, pero se van alcanzando algunos acuerdos que son importantes, ¿no es cierto? El país se va a ver en una situación muy dura, que en realidad los trabajadores de salud la ven a menudo, que es el uso de recursos terapéuticos para pacientes graves. Esto es una cuestión que se ve siempre. Y, por ejemplo, ese es un tema que se está viendo en esa mesa. ¿Cuáles van a ser los criterios para que se pueda explicar con claridad cómo se van a manejar esos recursos en el momento en que tal vez no alcancen para todos? El tema de las cuarentenas, vamos a decir, es qué lugares se cuarentenan, cuáles no, de alguna manera fueron lo que explicaron la formación de la mesa, porque había un disenso grande en ese momento entre los alcaldes y el Ministerio de Salud. Yo lo veo a eso de afuera, por supuesto, yo no tengo una participación, vamos a decir, más que de aportar alguna información. Yo lo veo como una cuestión positiva, y el rol que está teniendo el colegio médico, llevando no solamente las cuestiones de los médicos, sino que también de las sociedades científicas, permiten digamos, una suerte de control de lo que se está haciendo, de control por parte de los propios médicos, de las propias sociedades científicas, y un debate y vamos a decir, y un seguimiento de cada uno de los ejes. Las veo además, más allá de que a veces hay rispideces, además los veo a todos con interés en tener acuerdos y en trabajar unidos. Me parece que es muy importante esa instancia. Giorgio, ¿tú querías preguntar? Sí, básicamente, bueno, primero saludarte, Fernando, consultarte por la experiencia no solo en Chile, sino en el resto de los países del mundo, respecto a las personas que finalmente por condiciones materiales tienen que salir a aumentar su probabilidad de riesgo. ¿Cómo ha ido evolucionando el contagio y eventualmente las condiciones más críticas de salud? Porque entendemos que esta enfermedad, si bien no discrimina a nadie al momento del contagio, sí puede llegar a tener una consecuencia discriminatoria al momento de tener los cuidados para esa enfermedad. Entonces, ¿cuánto se está pudiendo como detectar si es que esto está teniendo o no un impacto a las personas que finalmente se tienen que salir a exponer todos los días? Hay gente, como tú bien decías, que en otros países hoy día están pudiendo teletrabajar, que están teniendo otro tipo de condiciones, y cuando tú decías esto de que hay lugares donde la cuarentena no es factible, ¿qué se hace para que sea factible? ¿Simplemente es un costo, entre comillas, que no sé, los analistas están haciendo del sistema? Porque cuesta mucho mirar las vidas como, entre comillas, algo que sea no factible. Entonces, ¿cuál es la alternativa para esos lugares donde, como tú bien decías, parece no factible la cuarentena? ¿Qué se hace en esos casos?
La situación es crítica, realmente. En Latinoamérica, la directora de la OPS, Carice Etienne, se reunió el viernes con grupos empresarios muy fuertes de Latinoamérica y ella dijo que va a venir una gran cantidad de casos en Latinoamérica porque no hay condiciones para el testeo en la mayoría de los países y no hay equipos de protección personal para el personal de salud. Entonces, lo que estamos viendo es probablemente un número de fallecidos que debe ser un poco distante del verdadero, porque hay fallecidos que no tienen diagnóstico, y un número de casos que debe ser bastante inferior al número de casos total, porque solamente en varios países solamente se están testeando los casos y diagnosticando los casos graves. Entonces, lo que estamos viendo es la punta del iceberg y sumale a eso el tema de la falta de equipos de protección para el personal de salud y, como bien dijiste, Giorgio, el tema de la imposibilidad del aislamiento, no ya de personas sanas con presunción de que podían haber sido un contacto, como son las personas que están en cuarentena en las comunas de Chile, sino personas enfermas. Y además adultos mayores o personas que tienen otras condiciones. Entonces eso va a dar una consecuencia muy grave si no se toman medidas y si no se hacen, digamos, un gran esfuerzo. Ustedes estaban hablando de las consecuencias económicas de esto, pero hay que hacer un gran esfuerzo para poder a esas personas, por empezar, diagnosticar a los enfermos con COVID y darles las condiciones a todos para que tengan un aislamiento, incluso a los que tienen sintomatología leve y que pueden seguir funcionando y todo. Y además hay que darles condiciones de aislamiento a las personas de mayor edad para que no se contagien. Entonces, es un reto muy grande, hay que hacer un esfuerzo económico muy grande y esto, digamos, en muchos casos se podría evitar si se hubieran diagnosticado y cortado las cadenas de transmisión, buscando los contactos, etcétera, ¿no? Va a ser grave, no hay una salida sencilla para esto. Fernando, por último, en África lo mismo, ¿no? Sí, Fernando, por último, tú planteas que Chile ha tenido la posibilidad, más que otros países, de testear, con lo cual tener una ruta de este virus y poder tomar las medidas más adecuadas y enfocadas. Sin embargo, cada vez que uno escucha a alguna autoridad, o recién hablábamos con alcaldes de 2 ciudades que están con problemas importantes, nuestro talón de Aquiles, y cómo serán otras partes que tienen menos recursos, son las camas críticas, los ventiladores, porque en algunas partes estamos con un margen de 10 ventiladores, 3 ventiladores que quedan libres. En Punta Arenas 2. Punta Arenas 2. Ahí estamos en un problema. ¿Qué salida tiene eso? ¿La única salida la que supimos de Italia y otros países donde hay que elegir una vida por otra? Eso de elegir una vida por otra es una cuestión que ocurre, vamos a decir, los médicos de cuidados intensivos están acostumbrados a tener esas decisiones y hay que tener un manejo ético de eso. Y eso es una cosa que se está trabajando. Todavía esperemos que no llegue ese momento o que si llega, llegue puntualmente en algún lugar. Pero mientras se está haciendo este trabajo de cuarentenas y de demorar el desarrollo de la epidemia, hay que ir trabajando en cubrir esas falencias. Ahora la Fuerza Aérea Chilena está trayendo equipos de China, o sea, el trabajo que se está haciendo de preparación no ha terminado. Hay que seguir generando esas condiciones y el ministro de Salud vemos que está permanentemente con ese tema, ¿no? Fernando Leanes, representante de la OMS y la OPS en nuestro país. ¿Querías que con alguna pregunta, Pepa? No, no vi que me pidieran. Fernando, me quedó clarísimo. Clarísimo. Fernando Leanes, muchísimas gracias por este contacto aquí en Estado Nacional. Que estén muy bien, buenas noches. Chao. Buenas noches, cuídense. Hasta luego. Bueno, si quieren, para cerrar el tema de más sanitario o volver a las medidas sociales que estábamos conversando con la pregunta planteada. Mi obsesión es los 6,5 millones de trabajadores. Volver al tema social, pero por eso, vamos a volver al tema sanitario. El tema sanitario. Solamente un comentario de lo que decía Fernando a propósito de tu pregunta, de cómo lo hacemos mientras tanto y lo dramático de la respuesta.
las dificultades que hay. O sea, yo creo que hay que tomar conciencia de lo que significa porque, claro, él dice, en otros países se está eligiendo a quienes salvar. Eso es brutal. O sea, eso es brutal. Entonces, y eso no tiene una solución ni por parte del Estado, ni por parte del Congreso. Es una realidad que mientras... lo único que me queda claro es mientras más nos podamos preparar hoy día. Por eso cuando hablan de las cuarentenas, que tienen que ir avanzando, de que no puede ser todo un día para otro, podemos paralizar el país, me pareció bien dramático lo que nos cuenta Fernando. Un puntito no. Felipe y Francisco. No, Francisco y Felipe, perdón. Lo que pasa es que están vinculados. Lo que es contradictorio es que tengas a gente que si no sale, no come. Y en consecuencia, al salir, corre riesgo él y los que lo rodean. Entonces, ¿por qué vinculo lo sanitario con lo social? Porque si a esa gente le aseguramos un ingreso básico, familiar... No sale. No sale. Claro. total. Entonces ese es el punto. Está O súper sea, sí, que en nuestra idea, las 126 lucas per cápita, las 390 por familia, suponte 3% promedio. Sí. Bueno, ese ciudadano, si tú le garantizas eso, estoy pensando en el feriante, estoy pensando en el compadre que vende en la esquina, estoy pensando en el taxista. ¿Me siguen o no? Es una, claro, por supuesto, Totalmente, una directa. están completamente vinculados. Más ayuda, más ahora, capacidad cuarentenal. En el tema de la cuarentena es muy probable que esto sean varias olas. Yo no quise alargarme con el invitado, pero lo que uno va viendo es que probablemente tengamos olas de cuarentenas y tengamos que, en el fondo, apagar la luz y prender la luz varias veces. Esto, si es que efectivamente se da lo que se pronostica. Y esto es como un partido de fútbol, pero a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver cuando vamos al estadio, que hay de repente, no sé, juega La Roja y hay 40.000 personas en el estadio y juegan 12 representándonos a todos los chilenos, acá es al revés. Los 40.000 podemos hacer la diferencia. En Temuco, para las casas, una de las cosas que ya hago el llamado, no ha funcionado muy bien en la cuarentena. O sea, hemos tenido mucha gente en la calle, toda la gente de Temuco. Hoy día estuvimos en reunión con la delegada presidencial, con el del desafío Levantemos Chile, ayer también. Entonces, hacer un llamado de que acá, a diferencia de las cosas normales donde vemos, donde hay una autoridad que define y hace todo, y que tiene que hacer mucho, y por supuesto que nunca está exculpada. Pero el alcalde de Temuco decía que hicieron una fiscalización, sí. y que el 100% tenía su permiso, por lo tanto, los permisos están mal dados. Exactamente, y ahí viene de nuevo el autocuidado, en el sentido de que uno tiene que, ojalá, pedir permiso una vez a la semana, y no todos los días. Había 46.000 permisos. Ahora, por eso te estoy diciendo, si aquí este partido lo jugamos todos. Sí, claro. Y se tuvo que imponer una restricción adicional, que al principio eran los permisos, ahora 2 veces a la semana. Pero ojalá no hubiésemos tenido que llegar a aquello y que todos entendamos de que la cuarentena es una responsabilidad de todos. Te insisto, en Temuco y para las casas, los últimos 5 días ha sido dramático y hemos tenido que caer en la fiscalización total y obviamente no es la idea. ¿Giorgio? Yo creo que más allá del caso específico, yo creo que esta pandemia, no solo en Chile, sino en todo el mundo, nos ha recordado que somos sujetos sociales, que no funcionamos sin las otras y los otros. Algo que quizás se nos había olvidado y que durante, como la mayoría de las políticas que discutíamos, siempre se basaban en que cada uno se tiene que valer por su cuenta. Yo creo que esta pandemia nos hace mirar con un poco de distancia y quizás como sacudirnos ese velo de que somos siempre cada persona autosuficiente, como esta idea de que cada uno puede hacer lo que quiera sin depender de los otros. Y eso es lo que yo creo que hoy día necesitamos, un mensaje que nos permita decir en la práctica cómo nos hacemos para ayudarnos los unos a los otros. Y la cuestión es que si tienes a 3 millones de personas a las que no tienen respuesta, es muy difícil pedirles quédense en la casa si no tienen con qué comer. Okay. Es muy difícil que si es que tienen que pagarle una deuda a un banco, si no lo judicializan o les mandan una cobranza, veas también que la opción para eso es que les piden, por favor, a los bancos que le den repactaciones sin intereses a sus clientes. Y una suma de cuestiones, por lo tanto, cuando hablamos de que hay que aumentar el gasto, creo que ya es consenso, algo que ya antes, quizás al principio de la fase no era. Yo me alegro que ahora sea consenso y que estemos hablando de que tiene que gastarse muchísimo más. La pregunta es ¿en qué y quién paga la cuenta? Yo creo que eso es súper importante, porque, claro, la forma más rápida de poder ingresar recursos al arca fiscal, lo decía antes también Rodrigo Valdés, es deuda, ¿no? ¿Para qué calentarnos la cabeza tanto con el tema del Banco Central si Chile tiene la capacidad de endeudarse, tiene fondos soberanos, tiene también los fondos de la Reserva Estratégica que todavía no se gastan todos, se puede echar mano de ahí? Hay muchos lugares de donde sacar recursos. La pregunta es quién paga la cuenta. Y yo creo que no la pueden pagar los trabajadores y las trabajadoras porque sería desproporcionado, sería regresivo. Terminaríamos en una situación más desigual que el Chile desigual que se denunció el 18 de octubre. Entonces,
pagarlo, por ejemplo, y es una de las críticas dentro de otras cosas, tiene propuestas muy buenas del documento horizontal, pero también tiene cosas que yo no comparto, como que esto lo pague el IVA. Un aumento permanente del IVA del 20%, bajándolo ahora al 10%, pero después aumentándolo permanentemente, creo que sería profundamente regresivo. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, si el 18 de octubre empresarios como Andrónico, Luxich y otros dijeron nosotros vamos a tener que pagar la cuenta, bueno, hoy día la pregunta es cómo lo hacemos para pactar que obviamente durante la crisis no se tengan que aumentar los impuestos porque sería contraproducente, pero que una vez que salgamos sean también los que mejor les vaya ahí los que puedan pagar la cuenta de esta crisis. Francisco Vidal, echar mano a los fondos de pensiones de las personas, ¿te parece una buena idea? Rodrigo Valdés, tu correligionario, exministro de Hacienda, recién dijo que le parece una pésima idea. ¿Qué te parece a ti? Bueno, es una pésima idea en un periodo normal. Pero yo me pregunto... No, él dijo en general. Bueno, discrepo. Eso quería saber. Simple. Quería saber. No solo en eso es mi amigo, pero en muchas cosas, pero sobre todo en materia económica. Pero ese es otro tema. Oye, el punto es el siguiente. Si no le ponemos este bono familiar a los 2.600.000, ¿lo vamos a dejar que no coman? No, pero en eso hay más consenso. Vamos a lo de la AFP, pues, para ir avanzando. Igual es bueno pensar que no es bono. Cuando hablamos de bono, son 50.000 pesos los que se están planteando en la discusión en general. Lo que no acá nosotros hemos planteado renta básica de emergencia, o sea, que la gente pueda tener un nivel de vida que le alcance para subsistir. Pues no puede ser un bono. No es bueno replicar esta idea de, repitamos 50.000 pesos. No, yo estoy pensando en 126 por nuca. Pero déjame decirle, Felipe. No, de hecho, nosotros estamos pensando que los independientes, a boleto horario, tengan lo mismo que tienen los contratos de día dependientes. O sea, lo que estamos planteando y lo planteamos con todo Chile Vamos es que sea igual. Los fondos de la AFP yo no los tocaría. ¿No tocaría? Sí. Los fondos de pensiones no los tocaría. Salvo pero que seamos incapaces... No te entiendo. ¿Sí o no? Porque no, por definición. Ya. Pero si tú me dices, le digo a una persona que está feriante o el chofer de taxi y no le solucionamos lo que hemos hablado toda la noche aquí, él me va a decir, bueno, si no tengo nada del Estado, déjeme sacar el 5%, pues. Igual el feriante y el conductor de taxi en general, si lo han hecho toda su vida, no tienen cotizaciones en las pensiones. Bueno, además. Pero no soy tan pesimista. No, pero me diste justo dos ejemplos que no tienen cotizaciones. No, pero Pancho, volvamos. Ojo que. Vamos al tema de la FP porque es relevante. Perdona, Pepa, tú querías decir algo. No. A ver, lo que pasa es que me llama la atención que cada vez que tenemos un conflicto o hay algún problema, tengamos una tendencia tan natural a quererle meter las manos a los fondos y a los ahorros de los trabajadores. De verdad creo que habla de quizás de la mediocridad que había muchas veces en la política, de no ser capaces de, o sea, cada vez que hay un problema, date que nos vamos a la AFP. Entonces yo creo que ahí hagámonos cargo todos, oposición y nosotros como gobierno, de parlamentarios de gobierno, de poder sacar el proyecto para que, si hubiésemos tenido ley, probablemente no estaríamos discutiendo esto hoy día. ¿Proyecto? Proyecto de ley para regular las AFP, para ver el tema de las pensiones en general, el gran proyecto. Es que no vamos a traer ese proyecto. No, está bien, pero déjame terminar con el punto. Si lo único que yo quiero plantear, y lo decía Valdés, lo ha dicho Brioni, a mí me parece que es una locura. Creo que es una mala idea. Creo que habla mal de nosotros, de no tener capacidad de hacer las cosas en serio. O sea, además estamos hablando de un problema que va mucho más allá de los problemas que hemos tenido hasta ahora y por lo tanto no creo que... O sea, como si en todo el mundo estamos trabajando para pensar en la prolongación de la vida, en cómo nos adaptamos a eso, hoy día vamos a permitir una cuestión que ya pasó en Perú, que no ha tenido buenos resultados. A mí me parece que no tiene destino, no tiene futuro y me parece que habla pésimo de nosotros. Felipe... Además es pan para hoy y hambre para mañana. Si eso es... Felipe. No, yo creo que en el fondo, de nuevo, es buena la pregunta de cómo financiamos las necesidades. Y yo creo que es una mala idea financiarla de cargo de las pensiones de los trabajadores. O sea, como definición. Y eso no quita de que tengamos que efectivamente hacernos cargo de los independientes y también de los informales. O sea, acá, ojo, esta idea de gastar más ahora no solamente es socialmente responsable, sino que es fiscalmente responsable. Porque aquí lo que estamos tratando de hacer es que esto no sea una L, que nos caigamos al suelo y quedemos planos y que en el fondo los ingresos incluso fiscales del próximo año queden en el suelo. Por eso es tan importante hoy día ayudar a que las pymes no quiebren. Y la gracia que tiene el proyecto de protección al empleo es que no solamente le permite al trabajador llegar a fin de mes con un 70% de su sueldo, a pesar de que no haya trabajado ningún día, sino que además le permite a la pyme no terminar quebrando porque no tiene cómo pagarle la planilla de sueldo a fin de mes. Esa es la gracia. Entonces, esa es la gracia de ese proyecto. Lo decía Marcelo hoy día. Exactamente. Entonces, en el fondo, yo creo que es una mala idea tener que echarle mano a la AFP. Yo sí creo que, por ejemplo,
y es un proyecto de ley que de hecho le hemos pedido al gobierno que se incluya dentro del proyecto grande de AFP, de reforma a la AFP, que si hay una persona que tiene una enfermedad terminal, que sabe que es muy distinto, ¿no? Por eso estoy diciendo, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. No, que quiero explicarlo porque en la casa... Esa es la fase final de la vida. Exactamente, y que tiene todo el sentido del mundo. Si tú tienes una enfermedad terminal, un cáncer, y sabes que en el fondo te quedan pocos meses de vida, lo lógico es que no tengas que endeudar a tu familia para poder financiar finalmente tus últimos días de vida. ¿A ti qué te parece la posibilidad de financiar con fondos de las pensiones? A ver, de partida a mí me gustaría que nos preguntáramos de dónde viene esta pulsión a la que hace referencia María José. ¿Qué le vamos a pedir a las personas en general? Si es que cada vez que les dijimos que era su plata, ¿ya?, que eran sus fondos los que estaban en el mercado financiero invirtiéndose, y que hoy día están aterrados por tener que salir todos los días a encontrar trabajo porque no tienen otra fuente de empleo, porque tienen que el día a día, ¿no?, llevar ingresos para sus casas, porque no pueden hacer cuarentena. ¿Qué les vamos a pedir si es que si tú tuvieras una cuenta de ahorro y pudieras sacar plata, sacarías plata de ahí y te podrías quedar en tu casa como cuidando tu salud? Es el sentido común, ¿eh? ¿No? Ese es el sentido común, de allí viene. Yo no creo que sea buena idea, por otras razones. Pero de ahí viene, de una cultura en la que le dijimos a la gente, ahí está tu plata, cuando sabíamos que en el fondo no es una plata que puedan sacar en cualquier momento, o al menos así. Ahí está tu plata para un fin determinado. Sí, claro, no por eso. Nadie le ha dicho que la puede sacar cuando quiera. Entonces, la pregunta, bueno, es que el Fondo de Seguro de Cesantía tampoco era una plata para mantener el vínculo laboral. Era para cuando estuvieran cesantes. Lo dice el mismo nombre de la política. No es para mantener el vínculo laboral. Y lo estamos ocupando igual para un fin que no era el fin que tenía en un principio. Entonces, ¿cómo que no? Se va a estar sin trabajo. No, porque la persona sigue con el trabajo. No, porque el tiene tener una vínculo lógica. laboral está Tiene una lógica. Entonces, En el fondo es el fin, es no tener trabajo. Estamos con esta... O sea, las personas obviamente que piden esto. Yo creo que hay soluciones mucho mejores que los propios trabajadores tengan que financiar esta crisis. Creo que la crisis y la solución tiene que financiarse primero con deuda pública, y eso después tiene que pagarse de una forma progresiva. Que los que mejor le vayan a futuro y los que tengan más ganancias a futuro contribuyan con esta crisis. Y no que se le cargue la mano a los trabajadores. Y por eso yo trato de decirle a las personas que creo que la propuesta del tema de la AFP no es una buena propuesta. Además, se perdieron $60.000 millones en el último mes en materia de pensiones. Y nos dicen, después del 18 de octubre, que había casi un consenso en la sociedad criticando la AFP, y nos tratan de poner con acelerador el proyecto que le mete 6 puntos más de cotización a este mismo sistema que está en crisis para consolidarlo. Yo creo que si lo que queremos es entregarle mejores ingresos a las y los adultos mayores de hoy día, no nos pasen por golazo una reforma que no tiene consenso en el llevamos Congreso, 12 años tratando de sacar un proyecto. No tiene consenso. Pónganse los pantalones largos no para tiene hacer consenso. política, Entonces, pues. si es que a nosotros nos piden que actuemos con unidad en ciertas cosas, hagámoslo en las cosas en las que estamos de acuerdo. Pero no nos presionen y no nos digan que es frívolo el que demos nuestras críticas. Porque frívolo es, disculpen el ejemplo, porque creo que ya es consenso, frívolo y narciso es lo que hizo el presidente Piñera el día viernes. No hablé de narciso, Robert. Eso creo yo que es frívolo y que no ayuda nada a construir unidad nacional. Pero si es que queremos, por ejemplo, y pregúntenle... Giorgio, perdona, ¿cómo hacer frívolo? Frívolo que el presidente Piñera vaya el día viernes. Está bien. Pero no aproveches de meter la cuña cuando está sonando la música. Giorgio, ¿cómo y hacer frívolo legislar ya. sobre pensiones? Tú dijiste es una lo cosa. menos frívolo que hay. Terminemos. Tú Tú dijiste dijiste una cosa de la cual Felipe. me quiero hacer cargo. Lo más El profundo que hay. proyecto que se acaba de aprobar de materia de seguro de desempleo, Sí. que se tuvo que hacer a la rápida también porque el dictamen de la inspección de la Dirección del Trabajo le puso la pata encima. Nosotros dimos nuestros votos y sin los votos de los tan vilipendiados PC y Frente Amplio no se aprobaba este proyecto, y no te he escuchado en ninguna parte decirlo y reconocerlo. ¿Qué cosa? Porque Votaron en hacemos contra los 8. votos. Votaron Ya 8 volvemos. votos. La mesa se pone caliente, hay temas interesantes de la coyuntura. Pregúntale a Pausa y Fernanda, volvemos en Estado pregúntale Nacional. a la ministra Saldívar que nos agradecieron por nuestros votos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Los minutos finales que nos quedan. Planteó Giorgio Jackson la acción del presidente de la República el día viernes. ¿Te pareció, bueno, naturalmente está en contra de lo que hizo? Creo que no merece más comentarios. Creo que hay muchos otros temas para hablar, y lo lamentable es que en tiempos de estado de catástrofe y en tiempos donde lo que hay que seguir es una cadena de mando y una cadena de autoridad, que la principal autoridad de nuestro país se rebaje a ese tipo de acciones, me parece que lo único que hace es, no sé si solo desprestigiar el cargo, sino también imposibilitar que sus ministros y todos estén empoderados frente a este episodio donde más se necesita
de un Estado fuerte. Y tenemos a cargo al jefe de Estado que no tiene la estatura para el cargo. Pepa, ¿te parece que fue una acción atinada? ¿Crees que se equivocó el presidente, que es divisorio para lo que debiéramos enfrentar todos juntos? Yo estoy de acuerdo con Giorgio en la parte que dice que nos desvía un poco de la atención, que en el fondo nos saca de las prioridades que estamos discutiendo hoy día. Ahora, yo no lo habría hecho, pero tampoco le pongamos tanto color. Creo que nos hemos subido harto por el chorro y nos hemos pasado 3 pueblos más allá, porque tampoco tiene que pedirle permiso a nadie. O sea, esto casi tiene una lógica media de narco, de territorios prohibidos para que algunos caminen, que tampoco estoy de acuerdo. Ahora pero estamos en cuarentena, no debiera caminar nadie por no el lugar debiera, público. fueron 2 pasos del auto, me imagino, además tampoco hay nadie. Yo había pasado, de esto, cuando estuvimos juntos en otro programa, había pasado recién y también me llamó mucho la atención. Es muy fuerte pasar por Plaza Italia hoy día y verla como está, además de cómo la han dejado, sino que de lo que significa para cada uno desde nuestras miradas. Yo creo que yo no lo habría hecho. Él mismo fue el primer arrepentido después de... O sea, él cachó el tiro que le había embarrado, para decirlo súper en fácil, pero tampoco es para hacer el show que se ha hecho, ni que se sienta como una provocación a nada. No es provocación. No, absolutamente No es para nada. Francisco Vidal, ¿es provocador? Torpeza infinita cuando requerimos más unidad que nunca. Para las 3 pandemias, la salud, la económica y la social. ¿Pero te parece provocador? A mí me provocó, para hablar por mí, por nadie más. Me generó una... No lo podía creer, ¿eh? Pero bueno, él se disculpó, yo le acepto las disculpas. Felipe Cas, ¿qué te parece a ti? No, yo creo lo mismo. Yo creo que claramente fue un error. Él rápidamente lo reconoció. Pero no vale la pena gastar mucho más tiempo en el episodio. Y yo quisiera, dado que Peña dedicó su columna a este tema, destacar la columna de Daniel Mansuy, que habla de los invisibles. Yo creo que en esta crisis, si hay algo que nos va a ocurrir naturalmente, y creo que es positivo, es que nos vamos a volcar, y espero que todos lo hagamos, a los invisibles que llama Daniel Mansuy, que son los adultos mayores, que son los niños, las personas con discapacidad, que desgraciadamente a veces quedaban al final de la fila, y que en esta crisis claramente debieran ser nuestra primera prioridad. Así que recomiendo mucho la columna de Daniel Mansuy, Los Invisibles. Y la de Peña. En La de Peña ya la comentamos, pero... En torno a los La Joe invisibles... Black, la mejor. En torno a los invisibles, yo creo que también, quizás, no sé si lo habrá hecho con interés o no, pero hay un escrito de Galeano que se llama Los Nadie, que es muy recomendable, que habla precisamente de toda la gente que está postergada y que en estos momentos son las que están poniendo carne de cañón en las calles porque tienen que salir a buscar su sustento, y que creo que las próximas semanas, y con, espero, más celeridad que nunca, podamos... Mira, más allá de que acá nos podamos poner de acuerdo, se necesita que el gobierno ponga la billetera fiscal sobre la mesa. Se apure con lo que anunció hace una semana aquí. Y con lo que se comprometió en la comisión mixta. Si al final de la comisión mixta se comprometieron a que iba a haber una solución no solo para la gente que estaba con contrato de trabajo, sino también con aquellos que son informales, boleto honorario, y espero que eso sea lo antes posible. Están a toda máquina. Oye, no alcanzamos a hablar del otro temazo, de las cárceles. Pero es que no daba, la firme, va a ser transparente, no daba para los 4 minutos que nos quedaba la ¿Están los vuelta. votos para el proyecto de indulto conmutativo o la UDI lo va a frenar, va a ser obstruccionista de nuevo con ese proyecto? Para que la gente, las 1.200 personas puedan salir. Cuando tú entiendas que los derechos humanos No, son de todos, estoy preguntando. Yo creo que es posible que Porque salga. eso se cayó por... Cuando la izquierda se deje llenar la boca con los derechos humanos y entienda que todas las es un proyecto personas del gobierno. y los adultos mayores también tienen derechos humanos, yo creo que es probable que salga. Es un proyecto del gobierno, no sé si se va Bueno, si lo van a ahora vas a aprobar defender tú al gobierno. con el veto. Es Me broma, parece que ¿no? ese proyecto es bueno. ¿Van a votar ese proyecto o no? Fíjate Yo que creo que es probable que salga bien. Con lo que dijo además los anuncios del presidente hoy día, me parece que sí. O sea, si entendemos que los derechos humanos, sobre todo también de los adultos mayores en este caso, porque es una ley, ¿qué es lo que hace? ¿Pone el límite dónde? ¿En el hacinamiento de las cárceles o en los derechos humanos? Esa es la pregunta que queremos que nos respondan. Y yo creo que el presidente hoy día dio un paso importante. Es una doble trampa. Es de mediano y largo La ley plazo. humanitaria... No, esa es otra. Yo estoy pensando del indulto. La del Senado, no, estamos para explicarle hablando. a la gente que todavía lo está viendo. La humanitaria no tiene los votos nuestros porque no discrimina, es universal. Y porque retrocede en pactos internacionales de derechos Claro, humanos. y la conmutación de pena, hasta la semana pasada no tiene los votos porque discrimina para el otro lado. No, son varios delitos los que discrimina. Dentro de otros también los femicidios. Sumaron otros, violencia intrafamiliar. Sí, porque obvio, si después vuelven a la casa y terminan siendo peor. Ya, La son las dignidad 12 humana de la es noche. igual para todos. Felipe, todos. Pepa, Francisco, Giorgio, muchísimas El gracias. próximo Y a ustedes, domingo, si estamos invitados de nuevo, veamos el tema de las cárceles. Sí, es un Tiene temazo. mucha reflexión. Sí, era más que para 2 minutos, por eso que no lo pusimos sobre la mesa en 4 minutos, porque iba a quedar incompleto. Oye, me avisaron algo. ¿Qué le avisaron? Que justo como estaba el alcalde Becker antes y como Felipe es senador por la Parlamentario zona, por ahí. me dicen que el campamento Chivilcán de Temuco, que es el campamento más grande,
les cortaron el agua desde la municipalidad porque les pidieron que se fueran a otros lugares, a otras casas, y no tienen cómo lavarse las manos, entonces no están pudiendo tener las medidas sanitarias. Se lo dejo ahí también a Felipe, al alcalde de esa región. que estaban allá, que el campamento está grave porque están con varios casos. Muy buenas noches a ustedes, gracias, y muy buenas noches a ustedes también, y gracias por venir. Chau, chau.